Autónoma de Zacatecas y secretario técnico de esta red latinoamericana de nanotecnología y sociedad. Bueno, es un caso interesante de movilidad de investigador. Edgar entendí que es de Chiapas, estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Luego hizo su maestría en Canadá, su doctorado en Zacatecas con instalación en Canadá. Un investigador se mudó a Zacatecas y hizo el doctorado, pero hizo una estancia también postdoctoral. Hay un centro de nanotecnología y sociedad en la Universidad de California, Santa Bárbara, que por lo que me platicó es más o menos lo que hacemos en el programa transdisciplinario, nada más dedicado exclusivamente a estudiar el impacto de las nanotecnologías en la sociedad. Entonces es una institución prima. Y Edgar mantiene interacción, le llaman colaborador extramuros o profesor adjunto en ese mismo centro y en alguna otra universidad que ya no me acuerdo. Pero Edgar nos va a platicar precisamente de la visión de las nanotecnologías y el desarrollo en la perspectiva de nuestro país. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Antes se me olvidó, es un programa, hay que decir, darle el comercial a los patrocinadores. Entonces este es el primer seminario en conjunto que tenemos los dos programas multidisciplinarios, de neurociencias y nanotecnología y el transdisciplinario. Esperemos que se haya todavía otro tipo de colaboración. Ahora sí, perdón. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al Cinvestav por la invitación, en particular al doctor Miguel Ángel por todas las atenciones y el hacer que esté el día de hoy yo aquí, también a Mónica Ansaldo por hacer posible el contacto. Y bueno, después de esta breve introducción de quién soy, me gustaría hablar un poco más de lo que es la red a la que yo soy secretario técnico, la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. Esta red se funda en 2005 y tiene dos oficinas administrativas, una en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, en Brasil, y la otra en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y surge con el objetivo de dar seguimiento a las implicaciones sociales, legales, políticas, económicas de esta nueva tecnología en América Latina. Es una red muy dinámica, interdisciplinaria. Tenemos más de 60 investigadores de diferentes áreas, abogados, físicos, químicos, filósofos, que están dando seguimiento a esta tecnología. En la página de internet que ven ahí, www.relance.org, pueden acceder a varias publicaciones, trabajos que hemos desarrollado. Actualmente mantenemos un vínculo o varios proyectos de investigación, uno con la Unión, financiado por la Unión Europea. Prácticamente estamos haciendo una base de datos de lo que hay en América Latina respecto al uso de la nanotecnología en agua, medicina y energía. También mantenemos una colaboración muy productiva con el Centro de Nanotecnología y Sociedad de la Universidad de California. Este centro es uno de los dos centros que fueron financiados por la Fundación Nacional para la Ciencia, lo equivalente al CONACYT en Estados Unidos. Cada centro con un presupuesto de $20 millones para 10 años, y recién en California obtuvieron la renovación para otros 5. Y bueno, a propósito de eso, dejé en la biblioteca del centro 2 publicaciones, 2 libros, unos
que se hizo en 2008 y este en 2012 sobre el estado del arte de lo que hay en materia de nanotecnología en América Latina, y este libro va a ser para la persona que me pueda contestar una de mis preguntas que yo he formulado, así que no se vayan a dormir y pónganme atención. Y bueno, para el día de hoy, conforme se me solicitó que hiciera una exposición sobre las nanotecnologías en el contexto del desarrollo internacional. Para ello, tengo el siguiente objetivo, que es ilustrar cómo las nanotecnologías se han insertado al proyecto de desarrollo. Después voy a explicar por qué denomino al desarrollo como proyecto, vía la competencia, y explorar cómo esta forma de insertar las nanotecnologías se ha reflejado en las tendencias de su desarrollo a nivel global y en el caso de México. Aquí quisiera hacer un apunte de la importancia, la relevancia de la historia como una herramienta, como una técnica metodológica para analizar la evolución de la sociedad, y la importancia de ello para entender cómo es que llegamos aquí y de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Voy a hacer referencia a varios eventos históricos que van a explicar el por qué las nanotecnologías se están desarrollando de la manera en la que están siendo desarrolladas. Y voy a cubrir esta agenda. Primero explicar lo que es el desarrollo como proyecto, como ya lo mencionaba, ver las tendencias mundiales, analizar lo que está sucediendo en México y a manera de conclusión tengo algunas preguntas para fomentar una relación más dialéctica, más de discusión para frente al reto que implica el desarrollo de las nanotecnologías. Esta cita es del reporte de la Fundación Nacional para la Ciencia 2012 de Barack Obama y es muy ilustrativa de lo que vamos a ver. Dice que mantener el papel de Estados Unidos como el motor de descubrimiento científico e innovación tecnológica es absolutamente esencial para ese país. Como sabemos, Estados Unidos es un país dominante en varias áreas de la economía, de la sociedad, pero en este caso, de la ciencia y tecnología, ha sido estratégico para el desarrollo de su hegemonía. El desarrollo como proyecto. Todo inició en el siglo XVIII, prácticamente en la Ilustración, con las ideas de Voltaire, Rousseau, todas estas ideas que derivaron en la Revolución Francesa y que argumentaban, contrario a otros modos de producción, esclavismo, feudalismo, que el beneficio del conocimiento debería de ser accesible pues, a la mayoría de las personas, a cualquier ser humano. La idea pues era de que la ciencia, el conocimiento, debería de ser orientado para mejorar las condiciones de vida del ser humano. Estas ideas, no obstante, chocaron con varios eventos históricos, principalmente el colonialismo. El colonialismo, digamos que impidió que muchas colonias se desarrollaran y promovieran el acceso de todas las personas a estas ideas de progreso y bienestar social. Por ejemplo, la corona española imponía un impuesto a sectores productivos estratégicos en la Nueva España y en sus colonias de América Latina que compitieran con los sectores productivos de la corona. Un ejemplo es la industria textil. Los impuestos eran muy altos y también conllevaban a castigos tan severos como la pena de muerte. Ahora, no todas las colonias actuaron igual.
una relación diferente tomó lugar, por ejemplo, en Japón y Corea. Cuando Japón colonizó Corea, por el contrario, llevaron muchos del conocimiento de organización social y productiva a su colonia Corea, y que de hecho tuvo reflejo posteriormente, ya en el siglo XX, con la formación de grandes conglomerados industriales, los chaebols, LG, Hyundai, Daewoo, que eran industrias que en los 50 producían maíz, agrícolas, y pasaron a ser pues, grandes a manufacturar productos de alta tecnología. Similar, copiando la experiencia japonesa con los Keiretsu. Pero habría que pensar, si tuviéramos que pensar en una antigua colonia española que al día de hoy es superpotencia, Todavía no. todavía no. Ahora, esta idea de que muchas de las colonias estaban siendo subdesarrolladas, sufrían de pobreza, de desigualdad, se planteó como un problema para el eje pues, mercantil capitalista del mundo. Aquí voy a hacer hincapié a algo. Yo no voy a defender el sistema de producción socialista, no creo en él, simplemente voy a dar datos históricos de por qué las cosas se dieron así. Volviendo al tema. Ante el peligro de que muchas de las colonias, de las antiguas colonias, fueran capturadas por este modelo de producción, se creó esta idea de desarrollo como proyecto, que fue inventado en 1940 por el 33º presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, mediante un programa que se llamó el programa Punto 4. La gran mayoría de gente dice, ¿qué es el programa Punto 4? Porque tiene 4 puntos. No, es Punto 4 porque en un discurso en el Senado era el Punto 4 y iba a hablar de estas cuestiones. Posteriormente se quedó el nombre así, se hizo el logotipo y demás. Entonces, como podemos leer en esta cita, Truman fue muy claro. La propaganda comunista dice que las naciones libres son incapaces de proveer un nivel de vida adecuado, sacar a los millones de pobres de la pobreza. Entonces el programa Punto 4 va a ser una herramienta para probar falso esa aseveración. También argumentaba que uno de los mecanismos para hacer que estos países subdesarrollados salieran de esta condición de pobreza es mediante el uso del conocimiento tecnológico, dado que la asistencia material que a Estados Unidos podía otorgar pues era limitada, pero el conocimiento es ilimitado e interminable. Entonces el programa de asistencia técnica iba a ser el medio para ganar los corazones y las mentes de los más amolados del país, porque si no se iban a volver rojillos. Esto se configuró, se institucionalizó en lo que ahora conocemos como el Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial está organizado en 5 o 7 instituciones. Las más representativas o las que tienen un vínculo más directo con los proyectos del desarrollo son el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, BIRD, y la Asociación Internacional de Fomento. La primera da créditos y asistencia técnica a los países de medio ingreso, México. Y la otra, la Asociación Internacional de Fomento, a los países más pobres, Tanzania, Uganda. Y como podemos ver, en el Banco Mundial el objetivo principal es reducir la pobreza. Tal era la obsesión de Estados Unidos de sacar a estos países de la pobreza antes de que fueran capturados por la Unión Soviética, que hay un dato que sobresale. O sea, todos los presidentes del Banco Mundial han sido ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo 2 secretarios de la defensa, o sea, encargados de manejar el aparato militar, pero ahora estaban encargados del Banco Mundial, Robert McNamara, Paul Wolfowitz.
y también tenemos otros directores que están vinculados con instituciones financieras de Estados Unidos, Chase, Citibank, Ford Motors, al igual que todos los directores del Fondo Monetario Internacional han sido europeos. Esta cita de Anthony O'Malley, que fue fundador del programa más antiguo en Canadá de estudios del desarrollo, lo deja muy claro. Prácticamente en las iniciativas de la ONGs, proyectos locales y condicionantes de los proyectos de desarrollo del Banco Mundial, la reducción de la pobreza y desigualdad son el problema central de los estudios del desarrollo. Entonces, ya abordamos el origen del desarrollo como proyecto, pero ¿qué tiene que ver con la tecnología? ¿Qué tiene que ver con nanotecnología? Bueno, en 1969, Peter Drucker, que en ese momento trabajaba como asesor del Banco Mundial, publicó un libro que se llama La Edad de la Discontinuidad. En un pie de página mencionaba la importancia del conocimiento para que los países pobres pudieran salir de tal condición, o los países desarrollados pudieran mantener su hegemonía en ciencia y tecnología. Posteriormente, en 1993, el Banco Mundial publicó un policy report que le llaman, que se llama el milagro del este asiático, donde argumentaba que Taiwán y Corea del Sur podían o salieron de la condición del subdesarrollo gracias al conocimiento y a la innovación tecnológica. Uno lee el reporte y hay ciertas cosas que valen la pena y hay otras inconsistencias, cosas que dejan afuera del análisis. Yo, desde mi punto de vista, he descubierto tres. Una es prácticamente la ausencia de análisis sobre la condición geopolítica. Era prácticamente estratégico para Estados Unidos demostrar que Corea del Sur, capitalista, iba a promover un mejor desarrollo que su hermana Corea del Norte, que ha sido gobernada por Kim Il, el nieto, ya llevan 3-4 generaciones. Eso lo dejan afuera. Otro es la reforma agraria que tuvieron en Corea del Sur, limitando el poder de los terratenientes, liberando el poder del mercado, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, por ejemplo en México, donde todavía la apropiación de la tierra pues juega un papel importante en ciertos sectores, en ciertos aspectos, pero también limitante en el desarrollo mercantil. Y la otra cuestión es la gran violación de patentes. Muchos de los diseños, desarrollos tecnológicos y científicos de Corea del Sur y Taiwán pues violaron muchas de los patentes y de la propiedad intelectual que en ese momento mantenía Estados Unidos, pero prácticamente eso se hizo caso omiso. Volviendo al tema, la idea es que utilizar ese conocimiento aplicado a soluciones tecnológicas con un objetivo, y este es el objetivo cardinal de todas las plataformas, o la mayoría de las plataformas de asistencia del Banco Mundial, y es aumentar la competitividad. Aumentar la competitividad implica el trasladar el potencial tecnológico de innovación a las empresas, para que estas empresas puedan encontrar y ganar, capturar espacios en el mercado global. Esto fomentará el crecimiento económico, que a su vez se interpreta como sinónimo de desarrollo, a pesar de que hay economistas y gente de ONGs, de otras instituciones, académicos, por ejemplo Amartya Sen, que han criticado esta postura, al decir, bueno, el buscar el crecimiento económico no necesariamente significa un desarrollo. Más adelante lo vamos a ver. En 1998, el Banco Mundial creó un programa que se llamó Iniciativas Científicas Milenio.
La idea de las iniciativas científicas Milenio era crear núcleos de excelencia de científicos o instituciones que hicieran investigación, que generaran conocimiento novedoso e innovador para vincularlo con el sector privado y que estos fueran competitivos y así promover el crecimiento económico y salir de la pobreza. Pero bueno, todo esto cómo refleja la trayectoria de desarrollo de las nanotecnologías a nivel mundial. Previo a eso, yo creo que la gran mayoría ha escuchado lo que es la nanotecnología: la ingeniería de sistemas funcionales en la escala molecular, la manipulación de la materia en la nanoescala, bla bla, muy grandioso y muy novedoso. Ahora, ¿las nanotecnologías son disruptivas o no? ¿Qué es disruptivo? Significa que tienen la capacidad de desplazar a otras tecnologías o potenciar las tecnologías existentes. Hay al menos 4 características que puedo mencionar que hacen pensar que las nanotecnologías son efectivamente la plataforma de la siguiente revolución industrial. Primero, la forma en que se manufactura, de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo, es decir, desde la materia, reconstruirla, modificarla para utilizar ese potencial para generar nuevos productos. La multifuncionalidad es otra. Hay miles de ejemplos al respecto. Por ejemplo, está una pintura que es térmica, que es fungicida, y pues que es pintura, ¿no? Entonces son 3 servicios de un producto en uno solo. También hay casos más extremos y que a veces uno piensa que son de ciencia ficción, como lo que están investigando una empresa en Brasil que está desarrollando un textil con la capacidad de aplicar vitamina E o vitamina lo que sea para que el cuerpo lo aproveche. Entonces, pues es también suplemento vitamínico y pues es ropa, ¿no? Una camisa. La capacidad habilitadora de las nanotecnologías, o sea, son tecnologías que por primera vez en la historia de la humanidad, a diferencia del vapor o de la máquina de vapor, se está usando en todos los sectores productivos: automotriz, eléctrico, químico, textil, farmacéutico, militar, potencializando a otras tecnologías: biotecnología, robótica, tecnologías de la información. Entonces estamos hablando de una tecnología que está en todos los sectores. Y otro aspecto importante son los impactos socioeconómicos que van a derivar de las otras características. Las relaciones de comercio, las relaciones o los impactos con respecto al trabajo. En Brasil, no sé si es Marco Polo, una empresa que se encarga de manufacturar autobuses, está utilizando parabrisas con algún tipo de nanopartículas de titanio que rechaza el polvo, el agua, hojas, demás, y hay unos modelos que ya no traen parabrisas. Entonces, bueno, pues la gente dice, wow, la tecnología y no hay parabrisas y qué bueno, excepto el sector productivo, las empresas que estaban manufacturando los limpiaparabrisas. ¿A dónde se van a ir? Hay preocupación también en Sudáfrica, en la India, con la industria del algodón. Hay investigación en el Reino Unido para generar a través de bionano una nueva cepa de algodón más resistente y adecuada a las condiciones climáticas del Reino Unido. ¿Qué va a pasar con esa producción? Independientemente de las grandes ventajas que se puedan tener, ¿no? Entonces esto es todo un tema. ¿Se recuerdan de las iniciativas científicas Milenio? Pues resulta que el Banco Mundial también desarrolló iniciativas científicas Milenio para nanotecnología en América Latina y las fue implementando en varios años en distintos países. En México, en 2001, creó 4 institutos, financió 4 institutos de investigación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
que también es una cuna muy importante de la nanotecnología en México. Y en Brasil financió 17 institutos y 9 redes. Actualmente el proyecto o el programa de las iniciativas científicas Milenio se mantiene. Hay programas en Tanzania, en Senegal, también en América Latina. Hay una cosa, hay una lógica detrás de todas estas iniciativas. Cada país a partir de 2000, 2001, cuando Estados Unidos, bueno, fue antes, porque los primeros en sacar una iniciativa nacional, una política que orientara el desarrollo de las nanotecnologías, tomó lugar en China con su plan quinquenal de 1994. Pero bueno, después Estados Unidos, y sabemos que cuando Estados Unidos toca algo, pues hay un boom. Pero en la iniciativa nacional de nanotecnología, este país fue, o se menciona algo claro: la nanotecnología va a contribuir a la competitividad de Estados Unidos y mantener la seguridad nacional, y los beneficios de las inversiones en nanotecnología se basarán en el entendimiento fundamental de la ciencia y la traducción, transferencia responsable del conocimiento en aplicaciones prácticas. Este es un común denominador en todas las iniciativas. China, en palabras del director de la Academia de Ciencias de China, habla sobre cómo la única manera de mantener la competitividad en el sector nanotecnológico del país es llevando a cabo más estudios de riesgos y de seguridad, porque no vaya a ser que por cuestiones de regulación y de riesgos pues se vaya a convertir en una barrera al comercio de los productos nanotecnológicos. El Grupo Brasileño de Nanociencias y Nanotecnología también habla sobre lo mismo, sobre el uso de las nanotecnologías para incrementar la competitividad de la industria doméstica. En la creación de la red de nanociencias y nanotecnología, nadie es miembro, ¿verdad?, de la red. Como uno de los objetivos se planteaba que el país iba a utilizar la nanotecnología para incrementar la competitividad y producir empleos bien remunerados. La Fundación Argentina, con la misma idea, hay el debate de que si una tecnología genera muchos empleos o efecto multiplicador y mejores salarios, es toda una discusión que no voy a abordar aquí. Aquí es algo muy sencillo, de sentido común, de lógica. ¿Cuántos ganan una carrera en una competencia? Yo recuerdo que yo era preseleccionado para asistir a los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 y quedé en segundo lugar en la disputa regional. Entonces yo contento, tenía 16 años en ese momento, ahorita tengo 33. Llegué con mi entrenador y le decía, bueno, es que quedé en segundo lugar. Y me decía, bueno, pero ¿sabes lo que estás diciendo? Pues sí, soy el segundo mejor en algo. Dice, no, eres el primer perdedor. Entonces ahí me mató toda mi situación. Pero esta idea, exactamente, me dice nanotecnólogo. Entonces, esta idea se ilustra, se ve reflejada en varios aspectos del desarrollo de cualquier producto, de cualquier tecnología. Para entender cómo se está desarrollando desde la perspectiva de política económica, uno tiene que abordar la investigación y el desarrollo, la producción y el consumo, para ver si esos tres eslabones se están encadenando y efectivamente la tecnología se está usando y teniendo un impacto social. Bueno, vemos que, de acuerdo a Científica, una compañía que se dedica a estudiar la evolución de nuevas tecnologías, pues vemos que el líder en inversión pues es Estados Unidos, China, la Unión Europea y demás. ¿Qué tanto es así?
Bueno, en 11 años, según Científica, se han invertido 67,000 millones de dólares en fondos públicos para el desarrollo de las nanotecnologías. ¿Qué tanto es esto? Mucho, es la cantidad de dinero más o menos, 2,000 millones menos que lo que tiene Carlos Slim. Estados Unidos ha invertido en 14 años 21,000 millones de dólares, prácticamente un tercio de todo esto. Para el 2014, Estados Unidos destinó 2,000 millones de dólares para financiar el desarrollo de la nanotecnología. El CONACYT, para financiar toda la ciencia y tecnología de México, destinó 2,000 millones de dólares. Y entonces, pues esta idea de la competencia, vamos a competir bajo qué condiciones. México, no hay un observatorio, no hay cifras claras de cuánto se ha invertido, pero se estima, de acuerdo a Takeuchi y Mora Ramos, que se ha invertido 60 millones para el periodo 2005-2010. En realidad no sabemos, pero lo que sí sabemos es de que en materia de publicaciones, esta es una investigación de unos colegas de la Universidad de Duke en Estados Unidos, en una base de datos que le llaman Globo Nano. Ellos presumen que es la base de datos más completa, con más de no sé cuántos miles de millones de entradas, de publicaciones y demás. Muestran que, por ejemplo, para el periodo 2012, tanto Estados Unidos como China han publicado más de 87,000 artículos. Pues México 2,013 artículos, y vamos, Brasil, Argentina, Uruguay han publicado 3 por año. Tiene algunas cuestiones esta base de datos, porque no toman en consideración, por ejemplo, el impacto de las revistas, la calidad, demás, ¿no? Pero bueno, son indicadores que muestran una tendencia. Entonces, el país que está invirtiendo más, obviamente, pues está publicando más. Eso es lo único, no, porque el siguiente paso, cuando uno está desarrollando el conocimiento científico, pues lo que uno quiere es patentar para lograr la comercialización o protección del conocimiento en función de la comercialización. Y esta gráfica es muy interesante. En la oficina de patentes de cada país, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Canadá, Taiwán, Alemania, se ve el número de aplicaciones en materia de nanotecnología para el periodo 1991-2008. O sea, que en la USPTO de Estados Unidos se registraron 19,665 aplicaciones de patentes en nanotecnología. En la siguiente columna vemos los principales 2 países que tienen más aplicaciones en esa oficina, y obviamente en primer lugar está Estados Unidos, posteriormente Japón. Para el caso de China, el país que más aplicaciones tuvo, pues obviamente fue China y después Estados Unidos. Y hay algún común denominador ahí. Prácticamente los países que más registros tienen de patentes es el país sede de la oficina de registro, y en segundo lugar Estados Unidos, a diferencia de Alemania, que ocupa el tercer lugar por diferencia de un registro de aplicación de patentes. Esta es una gráfica viejita, quizá muchos de ustedes ya la hayan podido observar. Este es un estudio de Palmer y colaboradores financiado por la OCDE, y que dieron seguimiento a pues el número de compañías que están usando productos con nanotecnología por país hasta 2009. Y bueno, dan cuenta de que Estados Unidos tenía en ese momento casi 900 empresas, y todos los países pues siguiendo muy atrás, ¿no? Ahora pasamos al siguiente eslabón. Bueno, el de productos. ¿Cuántos productos hay en el mercado mundial de nanotecnología? No hay ninguna base de datos comprensiva, pero la que intenta hacer un mejor papel es la financiada por el Woodrow Wilson Center, por Emerging Nanotechnologies, y han encontrado que el crecimiento de empresas ha sido exponencial,
En 2013 encontraron a 1628, pero hay un problema con el idioma, porque ellos no, el mundo es anglosajón y no buscan empresas en otros idiomas. Entonces, para México tienen un registro que es una empresa de pinturas que hace una pintura antigrafito, que pues, es la única entrada para México, y eso no es así. Más adelante vamos a ver. Pero esto es sin considerar las materias primas, o sea, los nanomateriales que también se comercializan. ¿Qué tanto se comercializan nanomateriales? Pues es imposible que sepamos. Pero para tomar un ejemplo, la producción mundial de nanotubos de carbono. Para 2010, una empresa de Estados Unidos produjo 500 toneladas de nanotubos, lo mismo que una empresa japonesa, una empresa en Alemania 200 y también en China. Ha sido tanta la producción, el auge de la producción de los nanotubos de carbono, que el precio ha disminuido dramáticamente hasta lo que ahora se ve en $350 por gramo. Incluso se pueden obtener por correo, comprar los nanotubos de carbono, cosa que pues es una ilustración de el volumen de los nanomateriales. También el dar seguimiento a este tipo de cosas, a la producción, al intercambio comercial de nanomateriales, es muy complicado, dado que no hay regulación en términos de comercio. Por ejemplo, fracciones arancelarias. La fracción arancelaria es un código que le da nombre y apellido a un producto para que yo en Estados Unidos lo pueda comerciar en Singapur sin tener problemas de idiomas y demás, y conceptos. Problema, hablando con un agente aduanal de Estados Unidos, le preguntaba, oye, bueno, ¿cómo le hacen cuando llegan nanotubos de carbono? O sea, ¿qué le ponen de fracción arancelaria? Porque no existe una fracción arancelaria para nanotubos de carbono. Dice, pues a veces entran como grafito, o sea, de lápiz, a veces entran como carbono. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que no me voy a meter, pero una es el manejo de las materias. O sea, ¿qué temperatura se necesita para destruir un nanotubo de carbono? Más de 400 grados centígrados. ¿Dónde están quedando todo este volumen de nanotubos de carbono? No sé. Pero hay que buscar la comercialización, ¿no? Por región de origen, el Woodrow Wilson Center muestra que obviamente en Estados Unidos hay más productos, Europa, el este asiático y los países subdesarrollados pues muy pocos. Ahora, toda esta tendencia de utilizar a la nanotecnología para incrementar la competitividad ha generado diferenciación entre países, entre economías. Hay países líderes, hay países que lo están siguiendo. ¿Qué sucede dentro de México? ¿Cómo está el desarrollo de la nanotecnología? Como lo dice el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008, porque el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2012-2018, pues a ver si sale, porque con eso de la discusión de la reforma energética y demás, pues no sé si le vayan a dar prioridad. Pero al menos en hablaban sobre que el fin último de la ciencia y la tecnología y la innovación es contribuir a elevar la calidad de vida, o sea, mejorar las condiciones de vida de la población, mejorar el empleo, reducir la pobreza, o sea, un objetivo del desarrollo, y elevar la productividad y la competitividad. También en el mismo documento se habla específicamente que las tecnologías emergentes van a incrementar la competitividad, pero no hay un mecanismo que operacionalice esta idea, este objetivo, y tampoco hay un financiamiento específico y una estrategia. Hay una iniciativa nacional en nanotecnología, como vimos en China, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en Colombia, en Uruguay, en Costa Rica, en Belice, y nos vamos así, excepto en México. Porque en México no hay política. Es una idea muy ortodoxa, muy quizá neoliberal, de que el mercado ayuda a todo y regula todo. No hay política petrolera, no hay política científica, menos va a haber política nanotecnológica. No obstante, hay 3 desarrollos que más o menos ilustran hacia dónde va la nanotecnología en México.
Lo primero fue la creación de una red académica nacional, crear estos núcleos de excelencia, ya previamente establecidos por el Banco Mundial en San Luis. Y en 2009 se crea la red de nanociencias y nanotecnología con un presupuesto de $700,000, hay más de 140 miembros, varios de Politécnico y el CIMDESTAT, no sé si ven aquí. Y como mencionaba, la idea es incrementar la competitividad para el beneficio de la sociedad. Este es un mapa más o menos de algunos de los principales centros que hacen investigación científica en nanociencias y nanotecnología. Están obviamente ustedes, el CENAM, la UAM, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Astrofísica. Tienen un laboratorio nacional de nanoelectrónica que fue financiado por Motorola y que da, muchas de sus investigaciones pues van a parar a Motorola. Y también otros laboratorios. El segundo desarrollo es precisamente la creación de laboratorios nacionales. La gran mayoría de los países que impulsan el desarrollo de la nanotecnología tienen un laboratorio nacional, pero como en México hay mucho dinero, hay dos. Uno en el Centro de Investigaciones y Materiales Avanzadas y otro en San Luis Potosí, aunado a el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada, a otros laboratorios más particulares en cuanto a la nanotecnología. Y muchas veces, dado que no hay una iniciativa, no hay objetivos claros, muchas veces la investigación se duplica y pareciera un proceso de intercompetencia, unos compitiendo con otros y pues que pudiera generar problemas como el desperdicio de recursos o de duplicación de los mismos, ¿no? La otra es la creación de parques especializados. En este caso yo creo que Monterrey tiene, por Jesús Hernández, el proyecto bandera de los clústeres, además de que tienen clústeres de todo, aeroespacial, automotriz, informática. Además también tienen uno de nanotecnología. Y bueno, en este clúster se concentran mucho de las empresas y demás. Como hice anteriormente, para analizar la tendencia de cómo en la política económica se insertaba la nanotecnología, vamos a hacer el mismo ejercicio en México, publicar investigación, desarrollo, producción y consumo. Este artículo, o los datos de este artículo fue publicado en la revista de Nanoparticle Research, que el jefe editorial es Mikhail Rocco. No sé si hayan escuchado de él, es el director de la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, un búlgaro pelirrojo que tiene dos ideas muy raras. Una está muy en favor del transhumanismo, usar la nanotecnología como partes de reconstrucción biológica del cuerpo humano, y la otra es esta idea de la competitividad. De hecho, va a venir en estos días, no sé si contactó a algunos de ustedes, porque dijo que iba a contactar. Si no, pues hay que buscarlo, es un buen contacto para ver qué ideas trae. Pero bueno, en este artículo encontramos 4.471 artículos publicados con al menos un autor con afiliación institucional en México, usando las palabras clave de Kostov. Ustedes son más expertos en eso que yo. Se incluyeron investigaciones públicas, instituciones privadas, centros de investigaciones, agencias de gobierno y empresas. Esto muestra una gran... ¿En qué base fue esta búsqueda? Se utilizó Thomson, Web of Science y no sé qué otra. Scopus. Sí, Scopus. Nada más por las palabras claves quizá no se dieron tantos resultados como otras investigaciones, pero las tendencias se mantuvieron. La persona que yo no hice esto, la persona que efectivamente hizo la captura de datos fue Stacy Federick, una persona que se encarga de estas ondas, y cometió un gran error. Bueno, que las cifras del Politécnico
los incluye a ustedes, a pesar de que son dos instituciones diferentes. Pero pues así es la vida. Ya cuando ella había hecho todo, me di cuenta y bueno. Pero bueno, más o menos las tendencias se mantienen. Y esto es que la UNAM, los centros de investigación CONACYT y el CIMESTAP Politécnico concentran prácticamente el 57% de las publicaciones. Interesante que de los 4.471, solo 139 artículos que pudimos encontrar se refieren a instituciones privadas de investigación, educación o empresas. La mayoría en el TEC de Monterrey con 35, después la Ibero con 23 y la UPAEP con 9. Y esto puede decir que efectivamente el sector privado no publica o no tiene interés en socializar lo que descubre, ¿no? No necesariamente quiere decir que no investigue. En cuanto a la distribución geoespacial de las publicaciones, encontramos que prácticamente el Distrito Federal pues concentra más de la mitad de las publicaciones y todos los demás estados no tienen muy poco. En cuanto al número de empresas, esta fue una investigación que publicamos en el 2012 y utilizamos una metodología. Cada empresa tenía que cumplir al menos 3 características, digo 2 de 3. Una, que en su publicidad, en su página de internet efectivamente dijeran que estaban trabajando con nanotecnología. 2, que algún directivo de esa empresa hiciera claro, que aunque no apareciera en su página de internet o en la descripción del producto, que estaban trabajando con nanotecnología. Y 3, que un tercero mencionara que tal empresa yo le vendí nanomaterial o estoy seguro que están trabajando con nanotecnología, pero para ese caso tenía que cumplir alguna de las otras 2. Total que nosotros encontramos en ese momento 103 empresas en 2012. Actualmente nuestra base de datos es ya de 120 y tantas empresas. Según INEGI, en el año pasado hizo una encuesta y encontró que dentro de su encuesta, las entrevistas que realizó, posiblemente había más de 188 empresas que trabajaban con nanotecnología o usaban nanotecnología en su proceso de producción. Esto no es claro y a nosotros nos genera dudas, porque si es así, si se considera el universo total de empresas que hay en México, pues prácticamente tendríamos más que Estados Unidos y eso no lo creo. ¿Quién sabe? Esto es por sector económico, y entonces encontramos que la gran mayoría produce nanomateriales, está en el primer eslabón de la cadena de valor de la nanotecnología para la industria química. También está el sector de componentes eléctricos, plástico yule, agua y demás. Pero bueno, ¿qué hemos podido vislumbrar? Primero, que el desarrollo fue un proyecto que tiene ciertos objetivos, ciertos valores, ciertas tendencias, y se creó para detener el comunismo con esta idea de utilizar la competitividad en favor de la empresa privada para fomentar el desarrollo y el crecimiento económico. Muchos de los países adoptaron esta conceptualización del desarrollo e insertaron las nanotecnologías en esta dinámica, como lo es el programa de los institutos científicos Milenio. Entonces, la competitividad moldea la investigación y desarrollo en países subdesarrollados sin atención a otros aspectos. Por ejemplo, la Iniciativa Nacional de Nanotecnología de Estados Unidos destina 0.6% a los estudios de riesgos sociales y demás, y es el que más destina. En México prácticamente esta discusión de los impactos políticos, legales, la vinculación que tiene en general la ciencia y la tecnología con la sociedad, pues es muy endeble. Algunas preguntas de discusión. ¿Se acuerdan que les iba a dar un libro? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál creen que sea la relación entre el impulso de la competitividad vía nanotecnología y la disminución de la pobreza e inequidad? Se supone que ese fue el principal objetivo que desde el Banco Mundial se inició, ¿no? Vamos a utilizar el conocimiento, la innovación, en este caso la nanotecnología, para disminuir la pobreza y la desigualdad social.
¿Se podrá usar el potencial técnico de la nanotecnología para resolver problemas de países pobres o desiguales? Pese a la tendencia en su desarrollo, tanto a nivel global como a nivel local, vemos que esta idea de competitividad sin vínculo a la realidad social, sin un diagnóstico de las necesidades sociales, pues lo que ha generado, pues aparentemente, es una tendencia hacia mayor desigualdad, hacia mayor inequidad. El potencial técnico de la nano entonces aumentará la diferenciación social entre países y dentro de los mismos. Una ayuda. Este fue una publicación, un libro que publicamos con Dietz, la editorial Dietz en Berlín, en un capítulo escrito por la doctora Noela Ibernice, coordinadora de la red, y ella puntualmente dice: las nanotecnologías no son instrumentos neutrales o simples, son artefactos que materializan relaciones sociales, intereses, poder político, valores y otros factores sociales. En otras palabras, las tecnologías son condicionadas socialmente. Yo estoy en mi laboratorio, investigo, desarrollo algo. El momento crucial de cómo se va a socializar ese conocimiento y ese beneficio es cuando sale de mi laboratorio y pasa a la sociedad a través del mercado. Porque en ese inter hay patentes, hay intereses políticos, hay financiamientos, hay intereses económicos, hay actores que defienden la trayectoria de desarrollo de cierta tecnología. En el Museo Smithsoniano en Washington se puede observar que al inicio, cuando los primeros automóviles se operaban con, pues se inventó el automóvil más bien, pueden ver que hay un automóvil que funcionaba a vapor, otro automóvil que funcionaba con lo que se presumía celdas eléctricas. Pero el interés de la industria petrolera, que es fuerte, bueno, se hacen guerras por eso, desechó esas tecnologías y se apropió y motivó el desarrollo del automóvil en base a combustibles fósiles. O sea, no es tan sencillo. Entonces, como tal, las nanotecnologías están sujetas a ciertos factores como la producción privada hacia la ganancia, los derechos de propiedad, la concentración de la innovación en países desarrollados y las desigualdades sociales, que pueden oscurecer, nadie duda del beneficio de la nanotecnología, pero pueden oscurecer el posible beneficio que tengan para las mayorías. A manera de colofón, con esta idea de la competitividad, pero no competitividad social o no competitividad con pertinencia social, de acuerdo al reporte global de competitividad que desde hace muchos años empezó a escribir Michael Porter de Harvard en la Escuela de Negocios, dice que es un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad asimismo se determina por la tasa de ganancia por inversión realizada. O sea, entre más competitivo y más ganancia hay, y más posibilidades tendrá de mantener un crecimiento económico sostenido. ¿Qué pasa con esta lógica? Esta es una lista de países de acuerdo al Producto Interno Bruto, considerando el poder de paridad de compra. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del PIB general, el PIB con PPP es una manera de quitar pues la diferencia de intercambio monetario, los costos de la canasta básica, por ejemplo, y es una medida que más o menos tiene mayor objetividad en comparar el tamaño de una economía. Encontramos que la economía más grande del mundo es Estados Unidos, después le sigue China, después Alemania, ahí me equivoqué, tiene 11.000, 10.300, después, o mi asistente de investigación que hizo esto, lo hizo mal, pero bueno, pueden haber la diferencia entre países, o sea, cuáles son las economías más grandes y cuáles las más pequeñas. México, de acuerdo a esto, es la 11ª economía más grande del mundo, pero ¿qué pasa cuando agregamos algo que mida, por ejemplo, la desigualdad social? El coeficiente de Gini. Pues resulta muy interesante
que al medir el coeficiente de Gini, después de impuestos y transferencias, es decir, los gastos a salud pública, educación, pensiones, jubilaciones, que estamos tan bien en este país, pues damos cuenta que uno de los países más desiguales dentro de la OCDE es Chile, y el segundo país más desigual de la OCDE es México. Y en tercer lugar, aunque China no es de la OCDE, utilizando datos del Banco Mundial, pues se encontraría China. En cuarto lugar Estados Unidos, o sea, el cuarto país más desigual de los países de la OCDE es Estados Unidos. Después Canadá, Suiza, Alemania, Países Bajos. Entonces, ¿deberá la nanotecnología jugar un papel en el mejoramiento de las condiciones de vida del 53.5% de población viviendo en pobreza en México? Pues se supone que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, pues sí, debería de. Recién la CEPAL sacó un estudio que se llama Panorama Social de los Estados en América Latina, y resulta que en América Latina hay 167 millones de pobres, prácticamente 60 viven aquí. Entonces, ¿cómo hacer que esta idea de utilizar la competencia vía nueva tecnología se puede vincular con las necesidades sociales del país? ¿Tiene caso competir en los términos impuestos por organizaciones internacionales de, bueno, vamos a competir, pero yo voy a invertir miles de millones de dólares más que tú? ¿Habrá otros mecanismos de generar espacios en el mercado para el beneficio social? Muchas gracias. Creo que ya se me bajó la batería. Ah, bien. Okay. Bueno, muy bien, entonces los que quieran competir con el libro que nos está ofreciendo el doctor Sayo. Es difícil, yo lo sé. Es drújula. Edgar. Bueno, yo quiero tratar de contestar, pero primero iniciar con una comentario, pregunta. Bueno, comenzaste con la parte esta del Banco Mundial, ¿no? Que los inicios y cómo su objetivo de creación fue la parte de desarrollo. Pero por otro lado, ¿no? Y hablando del doble discurso, la Organización Mundial de Comercio limita contenido nacional o participación nacional, ¿no? Entonces, por un lado, según dicen, apoyan el desarrollo de economías pobres, pero por otro lado se limita a esta participación, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que si no se hacen cambios en leyes y políticas de realmente incrementar el contenido nacional en obra pública, pues no va a haber una aportación de tecnologías nacionales hacia que se creen nuevas empresas, ¿no? Entonces, y te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en mi investigación sobre energía, la tecnología de ciclo combinado de gas, que empezó en los 90s, ¿no? Y ahorita ya es más del 50% de generación a través de esta tecnología. Al día de hoy todavía tiene un 9% de contenido nacional, ¿no? Entonces, en 20 años que ya tiene esta tecnología aquí en México, o sea, ¿cómo es posible que no se haya pasado de ese contenido nacional, ¿no? Entonces, se ve claramente que hay limitaciones políticas y económicas desde el punto de vista de qué tecnologías se pueden comercializar en México, qué tecnologías se pueden y se deberían desarrollar en México, ¿no? Entonces, por un lado está las restricciones y por otro lado hay como que un apoyo, y entonces yo veo ahí un doble discurso, ¿no? Que por un lado apoyan, pero por otro lado restringen. Bueno, y aparte, ¿qué opinas de esto, ¿no? Del doble discurso? Pues el doble, yo creo que hubo un momento que ilustró lo que tú estás diciendo, Tocayo, y fue la reunión, la ronda de la Organización Mundial de Comercio en Cancún. O sea, los países más, bueno, no tan subdesarrollados, pues estaba Brasil es subdesarrollado, no sé, hay mucha desigualdad, pero que aquí quizá, pero se unieron y marcharon y boicotearon la reunión de Cancún de la Organización Mundial de Comercio y dijeron: nosotros creemos en el mercado, nosotros ya habíamos tatuado el capitalismo, pero si vamos a competir, vamos a competir.
Estamos seguros que nosotros les podemos vencer en el sector de agroalimentos, pero Europa, Japón, Estados Unidos quiten los subsidios. O sea, se supone que el gobierno no debe de intervenir, que es el libre mercado. Entonces, nosotros no tenemos subsidios tan grandes porque nuestros gobiernos no pueden, pero si ustedes los quitan, les vamos a ganar. Y desde ahí, las pláticas prácticamente en las rondas subsiguientes se han quedado en un impasse. O sea, nadie cede, porque ni Estados Unidos, ni Japón, ni Europa están dispuestos a quitar los subsidios para poder efectivamente competir, y pues los otros países no han dejado de presionar para que esto suceda, ¿no? Pero eso es fundamental. El otro problema es el sistema de cuotas. No funciona así en la OMC, pero como si funcionara. El Banco Mundial, sobre todo el Fondo Monetario, tiene un sistema de cuotas. Así, muy burdamente puesto, $1 un voto. Entre más dinero tengan, el banco es un banco, el Banco Mundial, más dinero para proyectar programas y dar créditos, más vale mi voto, ¿no? Estados Unidos tiene más del 36%. Entonces le juntas la Unión Europea, Japón, pues ya tienen mayoría. Entonces, prácticamente países que no estén alineados o que no compartan estos conceptos, pues no van a poder participar o hacer recipientes de financiamiento. Tal es el caso de México, que no importa que México haya sido sede de la Revolución Verde, que sea el primer exportador, desarrollador de maíz, ahora ya somos consumidores netamente de maíz y los traemos de Estados Unidos. Eso no importa. Nosotros seguimos creyendo en las reglas que ustedes pongan, ¿no? Entonces sí, efectivamente, es un doble discurso, y también los países que pues, accedemos, ¿no? a participar, ser copartícipes de ese discurso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Se mencionaba que las empresas privadas no socializan la investigación que están haciendo. Y bueno, tratando como de ligarlo con otro comentario acerca de que hay mucho traslape en la investigación que se está haciendo en los otros lugares que sí publican. El hecho de que las empresas sí publicaran, ¿habría alguna diferencia? O sea, el patrón general cambiaría, porque pareciera que al final, si los esfuerzos ya están siendo dobles, es porque en realidad la sociedad del conocimiento está fallando, ¿no? Y no creo que sea tanta la información generada por las empresas particulares como para que entonces digamos, si todos hablamos de lo que estamos haciendo, entonces querría decir que pudiéramos encontrar mejores caminos. Eso nada más en términos de las publicaciones. Y una segunda pregunta, la parte de las patentes que se están manejando ahí, el patentamiento no gusta mucho de nanotecnologías, pero se patenta tanto los productos terminados como los procesos. O sea, hay oportunidad de patentar absolutamente todo el conocimiento generado, o las tendencias en el patentamiento restringen hacia ciertas partes, y bueno, hay cosas que se dejan como muy desprotegidas. Sí, gracias. En cuanto al primer comentario, pregunta, pues sí comparto tu comentario, pero hay otra cosa que es la cuestión de rendición de cuentas. O sea, por ejemplo, cuando la Fundación Nacional para la Ciencia otorga financiamiento a una empresa, el financiamiento debe de ser transparente. ¿En qué lo estás usando? ¿Cómo lo usaste? ¿Para qué lo usaste? ¿Qué resultados diste? Y aquí es porque pues, es ante la sociedad el reconocimiento de que, bueno, esta empresa no hizo nada y se robó el dinero, o efectivamente está usando el dinero para algo. Entonces la cuestión aquí es que si es financiamiento público que nosotros pagamos, pues la empresa debería de, y independientemente de que si la ganancia va a ser para la misma empresa o para la sociedad, más allá de ese debate, es de que, bueno, saber qué está pasando. Ahora, algunas de estas empresas, hubo 2 laboratorios farmacéuticos, que no recuerdo el nombre, que recibieron financiamiento de CONACYT, y prácticamente tenían dentro del mandato publicar y generar patentes y demás. Publicaron un artículo para un financiamiento de 3 años, de no sé cuántos millones. A nosotros en el SNIP,
O sea, publicar un artículo en 3 años, no. Entonces, o sea, ¿por qué la empresa así, no? Entonces, es esa perspectiva, esa óptica de crítica, de que pudiera haber mecanismos para mejorar el financiamiento a las empresas. No estoy diciendo que no se les financie nada, pero sí que sean más productivas. Y la otra cuestión, en cuanto a... ¿qué era su pregunta? Lo de patentes, ¿cierto? Hay Mark Graffagnini y Cian Miller, no es Cian Miller, es algo Miller. Son editores de una revista que se llama Nanotechnology Law and Business. Ellos escribieron posiblemente el libro más comprensivo de cómo se hace una patente en nanotecnología, dado que no hay regulación, no hay especificación de qué es nano, qué no es nano, si es tamaño, si es materia, si es qué cosa. Entonces es un área muy gris. Primero porque efectivamente las patentes en tecnología son 20 años. O sea, la idea es de que tú, como innovador, como el que hace el esfuerzo, se te va a dar el premio de que por 20 años tú vas a ser el dueño de tu patente y puedes hacer con ella lo que quieras, venderla, rentarla, demás. La otra cuestión es precisamente por la falta, bueno, ¿en qué región la quieres sacar? ¿Vas a hacer Norteamérica o vas a hacer Centroamérica? ¿Vas a registrar tu patente en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice? ¿O vas a patentarla en el mercado con el mayor poder adquisitivo del mundo, que es Estados Unidos? Te cuesta algo diferente, el precio varía. Y tercera es efectivamente qué es nanotecnología. Hay algo que ellos denominan evergreen patents, que es las patentes que siempre están verdes. Lo que hacen las compañías es de que lo que tú mencionabas, llegué a tal producto, pero para hacerlo ese fue este proceso. Entonces yo, empresa, voy a patentar este proceso. Si no se puede en una sola emisión, en un registro, lo voy a hacer en pedacitos. Y de todas maneras, tú investigador, tú empresa en otro lado, si haces algo, pues violas la patente, entonces me vas a tener que pagar una multa. Y aquí son cuestiones también de concepción en estas áreas de ciencia, tecnología, sociedad, está el aspecto ético, como lo que sucedió en 1996-98, cuando Sudáfrica, el gobierno de Sudáfrica, desarrolló el cóctel de VIH-Sida, creo que era 6 veces más barato que lo hacía una farmacéutica, a la que ellos le tenían que comprar el producto. ¿Violaron la patente? Sí. ¿Salvaron vidas? Sí. Y la OMC y los abogados en Suiza dieron la emisión de su dictamen en contra del gobierno de Sudáfrica. Entonces el gobierno de Sudáfrica lo que tuvo que hacer es pagar la violación de patente y comprar el fármaco a esta empresa, porque hubo un problema internacional sobre eso de cómo es posible que se promueva pues la ganancia de esta empresa en lugar de salvar vidas. Se agregó una cláusula y que dice que cuando son cuestiones de seguridad nacional, beneficio social y no sé qué otro término, la patente se puede, digamos que obviar. Claro que tiene uno que llenar un mamotreto de condicionantes para cumplir con eso, ¿verdad? Que puede llevar mucho tiempo. Pero bueno, es una muestra de más o menos cómo funciona esta onda en el área de la... ¿No podrías repetir la cita de libro? Que mencionaste ¿Esta? Ese es el que acabas de mencionar ahorita, que decías que era la explicación más razonable que contabas. De lo de las patentes. Hay una revista que se llama Nanotechnology Law and Business y uno de los editores es Mark Graffagnini. Él junto con un tal Miller tienen un libro 2008 sobre cómo funcionan las patentes y la propiedad intelectual en el área de nanotecnología. No recuerdo el nombre, pero yo creo que con esos datos ya una googleada y Dios salve a Google. Si nos deja sus datos, Nori. Sí. Mencionabas hace un ratito sobre la Revolución Verde. Sí. Y Cynthia Witt
observaciones muy buenas de cómo esta revolución verde fue lo que en parte comentas de aquella imposición programática de todos los lineamientos que se tenían que hacer y cómo llegan a las zonas de la sierra los grandes tractores que están diseñados para planicies que vienen comprados de Estados Unidos. Y entonces también hablan de ahí de algunas innovaciones que se tenían en centros de investigaciones en las propias localidades donde se implantan esos grandes tractores, sobre tractores que estaban diseñados para planicies, rocas, montañas, cerro y demás, que eso es la orografía en México y que es donde se cultiva y cómo se cultiva el maíz. Y bueno, que estas políticas públicas fueron aplicadas de esta manera para comprar estos grandes tractores porque así estaba pactado, que es mucho lo que nos pasa en casi todas las ramas aquí en México. Y el otro comentario era, pues yo creo que sí se puede hacer algo desligado de la estructura del Banco Mundial y del fondo, y ojalá que nadie me vaya a acusar porque entonces me vetan en la carrera, porque el Chapingo y otras organizaciones que tienen mercados verdes han hecho una estructura a la par de lo que es un mercado verde europeo, porque no se pueden pagar las regalías de evaluación para los productos que son ecológicos y una serie de indicaciones como 15 que no se puede pagar porque es muy costoso ese plan. Y entonces hace, ¿qué es 2014? Como 6-7 años aproximadamente, estas universidades sacaron junto con algunas ONGs aquí en México un programa de evaluación para estos mercados verdes que se están como tratando de implantar en diferentes partes de aquí de la Ciudad de México y en otros estados de la República, por mencionar Querétaro, para llevar esta regulación que ya es nacional, ya es una iniciativa, y que puedan seguir funcionando estos productos como ecológicos, con esta visión un poco verde, medio de moda, pero que fungen bajo un protocolo de calidad y de regulación que además se ha demostrado por medio de procesos de producción que están elevados los índices de ingeniería alimentaria sobre lo que es la escala internacional. En otras palabras, rebasan las medidas de calidad a nivel internacional algunos de los productos que acá se ofertan. ¿Pero por qué se implementa esto? Pues porque no se puede pagar la norma tal cual está establecida a nivel internacional. Y eso era un poco desdeñado por estos organismos supranacionales por no pagar la regulación establecida. Entonces son dos ejemplos de uno de cómo la revolución verde aquí se instauró tal cual el pie de la letra de estos Banco Mundial y Fondo Internacional, y no se logró porque no estaba pensada para las condiciones regionales, socioeconómicas y de orografía de cada localidad. Una. Y dos, pues esta otra iniciativa un poco de demanda social, de ciudadanía informada, que se está realizando a través de pues las propias universidades, que no es muy reconocido, pero pues que está ahí. Bien, muchas gracias por tu aporte, muy expande lo que yo presenté. Y otro ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, estaba estudiando la cuenca lechera de Tizayuca. Entonces, en la región Otomí, Tepehua del Estado de Hidalgo se encuentra el tercero y el segundo municipio más pobre de México, uno de los más pobres, más marginados, los más pobres están en Guerrero. Y bueno, pues prácticamente están muriendo de hambre, y lo que hacían los de la cuenca lechera era tirar la leche de los precios. Y yo les decía, bueno, ¿por qué no? O sea, regálenmela, ¿no? O sea, se las llevo a los indígenas. Decían, no, porque si la regalamos bajamos los precios, si la tiramos aumentamos los precios, y esa es nuestra inquietud. Entonces esta idea, la idea central aquí es de cómo moldear el mercado, cómo regularlo para que la sociedad lo gobierne a y no el sentido contrario. Esa es la clave. En
en el reporte del Banco Mundial del milagro del este asiático decía, no, es que ellos lograron liberar el mercado y a través de las exportaciones lograron convertirse en un país competitivo. Y pues, o sea, en el 50-53 Corea estaba arrasado por la guerra, su Producto Interno Bruto era igual que el de Camerún, pero en menos de una generación lograron lo que son ahora. México estaba mejor que ellos en ese momento, pero no hay que olvidar que también tenían una dictadura militar casi tan genocida como la de Pinochet en Chile, con el general Park, que a propósito ahora su hija irónicamente es presidenta de Corea, pero implementó varias políticas y una de ellas es que ellos regulaban los nuevos desarrollos y la producción agrícola, y de ellos le fijaban un precio y la distribución también la controlaban, a diferencia de lo que ha sucedido históricamente en otros países en América Latina, en México, ¿no? Pero bueno, otra pregunta creo que... Marta, que ya prácticamente. Perdón. Bueno, prácticamente lo acaba de contestar, es que según una de esas organizaciones le ha preguntado a los pobres, porque así como lo veo es como una acta de beneficencia, hacen ahora sí que un banquete para los ricos para darle maíz a los pobres, ¿no? Prácticamente le han preguntado a todos estos organismos, el banco, todos realmente qué necesitan los pobres o alguna organización. Porque todo el mundo dice, vamos a ayudar a los pobres, y la pregunta es, ¿quiénes son los pobres y qué necesitan? Y nunca he oído nada de eso. Pues no sé si alguien de ustedes ha participado en los foros consultivos de CONACYT. ¿No? ¿Los foros consultivos sí? Yo, pero no. No, claro. Se supone que esta idea de los foros consultivos es integrar a la sociedad en la participación de la política científica y tecnológica del país, hacer una revisión de qué es lo que se necesita, pero el problema es de que tienen esta idea muy marcada en los ministerios de ciencia y tecnología, obviamente CONACYT, de esta teoría neoschumpeteriana evolucionista de la triple hélice, de que la sociedad está integrada por academia, empresas y gobierno. Y yo me pregunto, nada más eso es la sociedad. O sea, ¿dónde quedan los grupos indígenas? ¿Dónde quedan los pobres? ¿Dónde quedan las organizaciones no gubernamentales? O sea, ellos no participan. Entonces, en el momento de que se implementa, desde el diseño hasta que se implementa una política pública, pues esta va a reflejar los intereses o las ideas de los que participan en su diseño. Si no se considera la participación social de estos grupos, que en muchos sentidos han sido determinantes en el desarrollo de la nanotecnología, por ejemplo en Europa, en Australia, bajo ciertas condicionantes, pues así es muy difícil que se pueda empatar el potencial de desarrollo de nuevas tecnologías con las necesidades sociales, ¿no? También es la forma simplemente de organizar. Brasil tenían un problema con la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces el CNPq dijo, bueno, a ver ustedes nanotecnólogos, nanobiólogos, lo que sea, hay este fondo, resuélvanme este problema. Y así fue, lo resolvieron. A diferencia de, pongan el proyecto que ustedes quieran y a ver si yo lo evalúo y les voy a decir qué hacer. No hay una visión de desarrollo de prioridades nacionales. Saben que tenemos un problema en Petrobras porque hay una fuga de gas en nuestras tuberías. Estamos perdiendo, no sé, tanto por ciento. Ustedes, nanotecnólogos, tienen una opción. Sí, podemos desarrollar una pintura que se va adecuando a los cambios climáticos y es más resistente, bla, bla. Podemos sellar la tubería porque a los años puede ser porosa, bla, 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 y sale más barato contratar otro tipo de materiales, y así lo hicieron. Y eso es algo que no se ve todavía aquí en México y que sería muy necesario. No sé si hay alguna otra pregunta. Roberto. Sí. Una curiosidad que tengo es, bueno, lo acabas de responder en cierta forma ahorita, es cómo se genera la política en ciencia y tecnología, ¿no? Platicabas de que en Estados Unidos pues hay una política y una estrategia para desarrollar la nanotecnología y otros ámbitos científicos. Pero allá, ¿cómo se construye? ¿Quiénes son los que la elaboran? ¿Los políticos? ¿Los científicos?
¿quién construye esa estrategia? Porque de pronto parecería muy descabellado que el presidente sea el que tiene un plan estratégico para todas las áreas y es el super experto en todos los campos. No, bueno, el gobierno estadounidense es uno de los más burocráticos en el sentido, si puede ser positivo, o sea que hay asignación de responsabilidades de manera sectorial, ¿no? Entonces, para el caso al menos de las nanotecnologías, hay participación de organizaciones no gubernamentales, pero una cosa que no hay que olvidar es que esta idea de la competencia la tienen muy marcada, ¿no? O sea, el movimiento ecologista es muy pequeño, el movimiento sindical es inexistente, y prácticamente todo está orientado a esta idea de aumentar la competitividad, ¿no? Es más o menos como se implementa la política pública en ciencia y tecnología. Hay más participación de sectores, sí, pero todos tienen más o menos esta programación mental para llevarlo a cabo de esa manera. Y lo tienen así porque tienen los recursos. O sea, no hay nada que en el centro donde estaba Rachel Parker, que es prácticamente colaboradora de Rocco en la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, hablaba de que, bueno, hay ciertas prioridades, ciertas estrategias que había que implementar, pero la ventaja es de que cuentan con $2.000 millones, $3.000 millones para implementar esa política. O sea, orientarla para que se presenten proyectos de investigación, pero orientados a ciertos objetivos. La Fuerza Aérea, por ejemplo, de Estados Unidos, decía, nosotros, fue el ejército, nosotros lo que queremos hacer son nuevos uniformes para el ejército, también necesitamos un sistema de comunicación, pero miniaturizado, porque lo que llevan los soldados es muy pesado actualmente, y otra cosa que no recuerdo. Entonces otorgaron el financiamiento por $500 millones y crearon un instituto que se llama Institute for the Soldier System, que está en el MIT. Entonces, o sea, se conjugan todos estos factores: la orientación, la posibilidad de hacerlo y la participación orientada a un objetivo. Nosotros tenemos que desarrollar ese objetivo de la competitividad, no sé, es un carro que a lo mejor ya está muy adelante de nosotros, pero ¿qué tal si hacemos un diagnóstico de las principales enfermedades en México, de las principales necesidades productivas en México, y orientamos el poco o mucho presupuesto que tengamos y la infraestructura de recursos humanos y material para satisfacer o cubrir esas necesidades? Podría ser alguna alternativa, ¿no? Daniel, sí, yo tenía nada más una duda, pero es más de orden histórico, porque al inicio se decía que, bueno, todo esto venía como vamos a decirlo así, de la creación del Banco Mundial, y me quedó la duda de si esto no viene de un poco más atrás, si es que no fallan las fechas en particular pienso desde Bretton Woods, pero es ahí donde se establecieron las bases. Sí, la institucionalización de la hegemonía de ciertos países se puede seguir hasta varios años atrás, ¿no? Pero sin duda, o sea, hay una línea directa que se puede observar entre la creación de estas instituciones, con la del Bretton Woods, con el GATT, con todas las instituciones. Es irónico porque afortunadamente a mi corta vida académica he tenido oportunidad de dar la vuelta por ahí y conocí a alguien que en su momento estaba trabajando para la KGB y decía, es que nosotros la regamos porque los países capitalistas hicieron exactamente lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, que es esa idea de que vamos a unir todos los proletarios, bla, bla, bla. Y no, o sea, lo que pasó fue que ellos institucionalizaron estas organizaciones, las crearon con financiamiento, con objetivos, y prácticamente dominaron los circuitos comerciales, financieros a nivel global, y nos dejaron afuera. Y cosa que fue buena o mala, pues depende. Si eres Corea del Sur o Taiwán, pues sí. Si eres Sudáfrica o en México, pues
mejor no tanto, ¿no? Pero efectivamente sí se puede llegar a vincular. Sí, mi pregunta es acerca de las compañías que ustedes identificaron que tenían algún producto que utilizara nanotecnología o que fuera un producto de nanotecnología. Me queda claro que el INEGI obtuvo sus datos de la ESIDET, en donde hay un módulo ya para biotecnología, otro para nanotecnología, y en donde uno nada más responde sí o no, sí uso o no uso. En caso de su estudio, ¿cuál fue la forma en que obtuvieron las 101 empresas que comentó? ¿Buscaron en las redes, en el internet o en, no sé, en la Secretaría de Economía? Sí, cada empresa, bueno, la técnica era revisar las fuentes de la red, fuentes documentales, periódicos, presentaciones en conferencias, demás, entrevistas a académicos, porque algunos académicos eran asesores o desarrollaban cosas en sus laboratorios que posteriormente los vinculaban, en todo este caso de las farmacéuticas, con las empresas, y pues de ahí derivábamos que efectivamente estaban trabajando con nano. Entonces tenían que cumplir al menos pues 2 de 3 características. La primera es que efectivamente en su página de internet o en su publicidad decían: nosotros estamos usando nanopartículas de titanio en nuestro maquillaje o en nuestra rímel. Bueno, es obvio que ellos están usando eso, ¿no? Pero asimismo, en su página de internet tenían que describir cuál era el proceso, porque muchas veces también encontrábamos que decían: ah, sí, nuestro balón de fútbol tiene nanotubos de carbono que lo hacen más resistentes y bla. Y a la hora de la verdad, pues resultaba que no, nada más era una estrategia mercadológica, ¿no? La segunda era de que algún directivo, en alguna presentación, alguna entrevista, hubo 2 casos directivos que se tenían en sus blogs personales que decían: no, nosotros estamos haciendo nanotecnología, utilizando nano para nuestro producto, y lo estamos haciendo más o menos de esta manera, no hacía una descripción, pero eso era más fácil de identificar en sectores más como el sector químico, ¿no? La empresa nanomateriales, nanosoluciones, pues sí, o sea. Y la tercera era cuando una persona ajena, un reportaje ajeno por terceros, pues, de manera indirecta, se decía: tal empresa está haciendo. Pero en ese caso teníamos que comprobar de otra manera para efectivamente incluirla en la lista. Dice que, como mencionaba, actualmente la lista ha crecido más o menos a 120 empresas. ¿Qué tan diferente es eso? Pues de tener en perspectiva latinoamericana, pues en Brasil pues hay cerca de 1000 empresas en nano, y en Estados Unidos, el estado de California, hay una página de internet que se llama California in the Nano Economy, que es muy interesante porque organiza la cadena de valor de nanotecnología para California, y hay más de 3000 empresas en California. Ahora todo el país, pues bueno. Y en el caso de las empresas mexicanas, ¿identificaron si eran empresas netamente mexicanas o eran transnacionales? Sí, en muchos casos que son transnacionales. En nuestro artículo colocábamos dónde estaba la sede, y prácticamente pues cerca de la mitad o más estaban con sede en Estados Unidos. El caso de Sony, bueno, con empresas japonesas, Owens Corning, que está en el clúster de nanotecnología de Nuevo León, Estados Unidos, y así, ¿no? Entonces, en realidad, si nos vamos a las empresas puramente mexicanas, pues el número es mucho mayor. Pero consideramos, bueno, también estas empresas están realizando operaciones de ensamblado en el país, entonces de alguna u otra manera tienen que importar los nanomateriales, tienen que obtenerlos de manera local o la distribución, y eso hace que, bueno, prácticamente tengan presencia nacional. Eso es lo que queríamos observar, ¿no? Dar seguimiento. Buena pregunta. Sí. Gabriel. Ok. Me llamo Gabriel. Estoy trabajando en un proyecto para mi tesis, el cual consiste en un portafolio que incluye 2 programas. Y uno de estos programas, a su vez, consiste en el desarrollo tecnológico de varios proyectos
en el área de la nanotecnología. Es un proyecto que está vinculado con una empresa mexicana que es comercializadora nada más de nanomateriales. Estos se producen en Estados Unidos, pero bueno, es una empresa relativamente joven, inició en 2007, y desde 2007 no ha logrado vender en una de sus líneas de materias primas ni un solo kilogramo de estos nanomateriales. Son básicamente óxidos metálicos nanocristalinos. Entonces la idea con la que estamos trabajando es el desarrollo de nuevos productos, de end user products, productos de consumo, más estructurados, porque bueno, teóricamente pensamos que puede vender más fácil. Y bueno, aquí una pregunta muy concreta es: ¿cuáles serían tus recomendaciones para incrementar las posibilidades del éxito en este proyecto? Esto basado en que, bueno, lógicamente es un proyecto que no está estructurado bajo una metodología de tesis convencional, y en la comunidad científica, pues una de las preguntas que ha despertado es que, pues, ¿cuál es la aportación a la ciencia, por ejemplo, ¿no? O cuál es mi pregunta de investigación. Realmente no tiene una pregunta de investigación en este momento. ¿Qué voy a publicar también? Es otra de las preguntas que son muy recurrentes cuando presento lo que estoy trabajando. Pero yo considero que es un proyecto pertinente porque gran parte de la falta de vinculación en el sector académico, en el sector de investigación y en el sector empresarial se debe a cuestiones de comunicación, ya que entre científicos pues nos entendemos, los empresarios entre ellos se entienden, pero no hay un punto en el cual converjan o en el cual se puedan traducir las diferentes visiones y se puedan llevar a cumplir, no nada más al diálogo, sino a trabajar en conjunto para objetivos en común. Tanto el sector empresarial, y bueno, yo he trabajado muy de cerca con esta empresa. La empresa se llama precisamente Nanotecnología México, SDCB, ya se lo pueden buscar en su página. Pues tiene intereses realmente que concuerdan mucho con los intereses que se tienen en el sector de investigación, que es resolver la pobreza. O sea, como empresa le interesa el lucro, pero también los dueños, con una mentalidad más joven, no tan netamente capitalista, buscan tener impacto a nivel social, a nivel ambiental. Lo que sostiene esta empresa es precisamente una aplicación en el área ambiental, concretamente en el tratamiento de aguas, pero pues no han logrado explotar un potencial para una comercialización que ellos tienen exclusiva en la región de México y Latinoamérica. Solamente venden en México, en Pemex Refinación, y no a las 6 refinerías, sino solamente a 3. Entonces, se han enfrentado muchas barreras, y a nivel personal la motivación para generar este proyecto es que también yo he tratado de desarrollar 2 proyectos emprendedores que han tronado, y uno de ellos concretamente es en el área de la tecnología, de la nanotecnología. Entonces, bueno, recapitulando mi pregunta es: ¿cuáles serían las recomendaciones para incrementar las posibilidades de éxito en este proyecto? Y bueno, antes quizá de eso, sí, muy bien. Bueno, entonces, luego nos reunimos y escribimos la tesis. No, hay incubadoras que orientan las problemáticas a las que ustedes se están enfrentando. Hay 2 incubadoras en el clúster de Monterrey, una exclusivamente para nanotecnología, que está, la verdad, muy bien orientado para los emprendedores en esta área. El grueso, yo diría, la gran mayoría, el 90% de las empresas se dedican a manufacturar nanomateriales, o sea, ser proveedores de materias primas para la investigación y para las empresas. Ese podría ser un segmento de mercado que ustedes pudieran explotar y recibir la orientación adecuada por parte de estos cuates. Claro que lleva un costo, ¿no? La otra es una incubadora que se llama TechBA, no recuerdo bien el nombre, luego te lo puedo hacer llegar. Y esta tiene vínculos con la Universidad de Texas A&M y otra universidad estadounidense, y también está más orientada a bio, pero también proveen servicios para nanotecnología. Lo que sí hemos podido encontrar, que de acuerdo a la distribución del sector, es que el grueso de la comercialización en México se da en el sector primario, o sea, en nanocomponentes, nanomateriales, no son bienes intermedios o ya bienes de tercera generación, de acuerdo a la cadena de valor que algún día publicó Rocco.
Estamos en la primera etapa, ¿no?, de hacer, manufacturar nanomateriales, y hay quienes argumentan que el boom del mercado nanotecnológico en México se va a dar cuando se dé ese salto a la siguiente etapa. Hay empresas que buscan nanomateriales, por ejemplo Peñoles, de hecho obtuvo financiamiento por parte del CONECYT, que junto con la Unión Europea desarrollaron un proyecto para aplicar nanomateriales en la minería, y obtuvieron pues ganancias, créditos y opciones para desarrollar su producto. Entonces, a lo que voy es de que si bien la información está dispersa, hay que buscar en las áreas que están encaminadas precisamente a apoyar a gente como ustedes para sacar el mejor provecho de esto. La otra opción es orientar al mercado extranjero. En Estados Unidos y Canadá es muy complicado porque pues, es competir con grandes monstruos de la nanomanufactura, pero por ejemplo en Bolivia hay actualmente un segmento por las mineras que están buscando allegarse de nanomateriales. Alrededor, en la periferia de Bolivia, pues los países que están no tienen la infraestructura, ni siquiera Argentina, para proveerlo, y sé que hay gente mexicana que está interesada en exportar nanomateriales. ¿Cómo le van a hacer? Y eso, la cuestión arancelaria y demás es otro rollo, pero podría ser una opción, ¿no? Y en lo referente al trabajo en vinculación con el centro de investigación, con el sector científico, o sea, eso ¿qué podrías enriquecer, ¿no?, para trabajar efectivamente en red, interdepartamental, no nada más con, nosotros como doctorado transdisciplinario tenemos esa facilidad de trabajo con otros departamentos al interior de Simvestab, por ejemplo, y en el desarrollo de un producto, en el desarrollo tecnológico, por decir, un filtro de aire, un filtro de esto sepa, pues podrían intervenir tanto el área de física como el área de química, el área de tecnología, pero ¿qué podría hacer para vencer esta barrera que a veces puede existir entre los científicos que buscan desarrollar solamente pues, una publicación, pero que tienen inquietud de desarrollar algo más práctico, un uso más práctico? Pues la gente del Nanotec, del CIMAP, tiene la categoría de ser punto de desarrollo sectorial en nanotecnología desde 2009. El director Jesús González Hernández es muy bueno para eso. De hecho, a través de él se ha podido consolidar o captar en la mayoría de las empresas, aunque son muy grandes, en el clúster de nanotecnología en Monterrey, pero a iniciativa de él se fundó esta incubadora. Y esa es, en México, al menos en el contexto mexicano, el puente más adecuado para saltar de la investigación a la comercialización de productos nanotecnológicos, ¿no? Gracias. Bien, bueno, yo tengo dos preguntas y un comentario. Claro. El comentario primero, más inmediato. Jesús González ya está de regreso en la unidad Querétaro del Simvestab, entonces está más accesible, es nanotecnólogo y es muy accesible, es físico egresado de nuestro departamento con éxito en las aplicaciones. De hecho, él parte de su formación la realizó haciendo investigación en industrias en Estados Unidos, entonces tiene ese enfoque que le ha dado esta peculiaridad de tener éxito en sus empresas. Y bueno, un comentario. Primero tengo que, antes de que se me olvide, hacer referencia a la conferencia del próximo lunes, antes de que se vayan más miembros de la audiencia. Vamos a tener de visita en el programa transdisciplinario una colega de Canadá, de Toronto, con un apellido impronunciable, pero yo no. Halta es su primer nombre y el otro es Tom Stiller. Bueno, ya han visto los anuncios.
y ella es una experta en el desarrollo de biotecnologías para la salud y sobre todo en proyectos sur-sur o sur-norte. Nos va a dar un seminario el lunes y luego se quedan 2 días más para hacer un taller sobre ese tema. Al principio lo habíamos limitado el acceso al taller porque iba a ser en nuestra aula, pero ahora ya va a ser el taller martes y miércoles por las mañanas de la próxima semana en el auditorio que está enfrente de nuestras instalaciones, en la Secretaría Académica, como se le conoce. Entonces ahora ya no hay problemas de limitación de otro comentario tiene que ver con algo que yo creo que sí es muy buen antecedente de esta tesis que estábamos viendo en la mañana, de este fenómeno el caso de los laboratorios Sintex, que no se ha producido. ¿Qué es lo que queremos que ocurra con nano o con otra tecnología, de que tenga éxito en un país en desarrollo? En aquel entonces, bueno, si quieren saber detalles van a tener que venir al examen final de doctorado de Joss el 28 de julio, o leer su publicación que está en proceso de ser publicada. Pero tuvo éxito en la parte, siéntate, no voy a tardar mucho, es en publicaciones, en generación de patentes, de dominio sobre citas a nivel internacional, y entonces eso fue un fenómeno que llamó la atención, pero a nivel internacional, pero que desgraciadamente tuvo vida finita, y la vida finita ocurrió porque los dueños de ese laboratorio, que no eran mexicanos, decidieron mudar toda la parte de la división de investigación de esa empresa a California, y pues de allí se terminó. Pero en la repercusión a nivel social también, o sea, fueron los que generaron las sustancias que se usan en las pastillas anticonceptivas, desde productos naturales hasta ahora ya sintéticos, y eso pues en los 50s y 60s era un problema crítico, muy conectado también con el desarrollo. Es un caso histórico de algo que quisiéramos que se volviera a dar con nano o con cualquier otro sector como la energía, etc. Y mi pregunta, son 2 preguntas. Una, no entendí bien si el estudio que hicieron sobre publicaciones y patentes, en el caso de patentes en la región latinoamericana conectadas con nano, sí hicieron búsquedas así a nivel específico de la patente, a nivel de la publicación de la solicitud aprobada, o casos de éxito de patentes específicamente. No, de patentes nosotros no hicimos estudio. El equipo estadounidense que hizo la investigación de las patentes la hizo para el caso de Estados Unidos y de los países con mayor número de registros, pero nosotros no hemos hecho todavía. Este es global, o sea, este es global. Este es de TANC y colaboradores de 2010, pero nosotros no hemos hecho todavía para América Latina. Tenemos la idea de que Brasil está muy por delante de México en el registro de patentes, pero todavía no hemos llegado a ese punto, y es parte de lo que esperamos hacerlo en el futuro cercano. Muy bien. Y si quieres pasar la transparencia donde está la relación de centros de investigación generados con la iniciativa del milenio. ¿A alguno de los miembros de tu red de esta? Pero es de nano también, ¿no? Sí. No, bueno, aquí lo que me llamó la atención es de si habría un estudio donde hubieran estudiado el impacto de esos centros de investigación en lo que te interesa a ti, el desarrollo de cada país. Bueno, simplemente, sencillamente, generación de patentes para esas cosas. Podría ser una alternativa. Lo que sí es de que San Luis Potosí es un polo de publicaciones muy importantes. Es uno de los pocos casos de
centros no metropolitanos, Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, que tienen una tasa alta de publicaciones en nanotecnología. Bueno, ahí estuvieron los Terrones, la Universidad de San Luis Potosí tiene, pero el IPCID y el INAN, el Laboratorio Nacional de Nanociencias y Nanotecnología, se mantiene, entonces por eso publican. ¿Qué tanto eso se ha transferido en el registro de patentes o en el diseño de productos? Todavía no lo hemos podido observar. Sí tienen empresas, no tantas como las 39 o más que existen en Nuevo León, las 31 del DF, ¿no? Pero tiene su explicación en que esto fue, digamos, seminal, dejaron una semilla para de ahí empezar a trabajar esta área, ¿no? En 2008, cuando CONACYT sacó la convocatoria para crear el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, inicialmente tenía la idea de hacer uno, pero la propuesta de San Luis fue tan buena, el IPCID, que dividieron el presupuesto en dos y crearon el Nanotec Enzymab y el... ¿sí? Si no hay algunas preguntas, le agradecemos a ellos.